Una vez más, bienvenidos al 16º Congreso de ISACA. Mi nombre es Pablo Ballarín y estaré moderando esta primera jornada. Deciros simplemente que también formo parte de la directiva de ISACA Valencia y voy a pasar a contaros dos temas muy técnicos que están relacionados con la jornada de hoy. Lo primero de todo, que tiene que ver con la temática, y es que para nosotros ha supuesto este tema que tiene que ver con liderando hacia un futuro digital sostenible, el adentrarnos en un terreno que ha supuesto salir un poco de nuestra zona de confort, de todo lo que tiene que ver con la privacidad, la ciberseguridad, y meternos a abordar un tema que es uno de los desafíos actuales, que es la crisis climática. La sostenibilidad digital y, en general, la sostenibilidad no es una moda, no es una cosa aparte que hay que hacer, sino que es una necesidad. Por lo tanto, tecnología, digitalización tiene que ir totalmente de la mano con estos temas relacionados con la sostenibilidad. Y es por eso que hemos hecho un esfuerzo para traer aquí una serie de ponentes nacionales e internacionales que precisamente lo que van a hacer es aportarnos una serie de puntos de vista muy interesantes de experiencias para explicarnos cómo todos estos temas que tienen que ver con la digitalización, con la gobernanza, van de la mano también con ese impacto que estamos haciendo en el mundo. Es algo que han explicado muy bien tanto Alex como Michelle. De una forma práctica para hoy, respecto a los horarios, vamos a tener dos ponencias ahora, por la parte de Camino, por la parte también de Omar, de Naciones Unidas. Haremos un pequeño café, un coffee break a las 11:10, que un poco lo que ha dicho Alex, es un momento para relajar, para dejar reposar todos estos aspectos, estas charlas que hemos visto, pero también es una oportunidad de networking. Así que no dudéis en hablar con los ponentes, no dudéis en hablar con las demás personas, sobre todo los que sois estudiantes, pues haced todas las preguntas posibles, dirigiros a las personas y, medio introduciros vosotros mismos. Después de este coffee break, sobre las 11:40, retomamos con tres ponencias también muy interesantes que tienen que ver con todos estos aspectos por parte del Centro de Ciberseguridad Industrial, por parte de INCIBE, que también hemos conseguido traerlos, y también pues, un gran experto en la materia. Y ya a las 12, a la 1:30, haremos el vino de honor, donde también ya de una forma mucho más relajada podremos abordar también estos temas, hablar con colegas y, pues ya prepararnos para la jornada de mañana. Así que doy ahora paso a Camino Cabana, que trabaja en el King's College de Londres y nos va a hablar de un tema muy relacionado con la sostenibilidad digital y que tiene que ver con los cables submarinos y un poco el rol, esa responsabilidad que tienen los estados. Así que, Camino, doy paso a ti. Simplemente lo único que te voy a pedir un favor es que nos ajustemos a los tiempos. ¿De acuerdo? Una media horita más o menos, ¿de acuerdo? Y si los ponentes los asistentes tenéis alguna pregunta, pues aprovechad a preguntar, no dudéis en preguntar a Camino. Vale, gracias Pablo. Y gracias a ISACA por invitarme a participar en esta importante conferencia y en particular a Alejandro y a Jorge por contactarme y a Pablo por acompañarme aquí arriba. Estoy encantada realmente de presentar aquí en Valencia. Si alguna duda tenéis, soy española irlandesa. Entonces, nacida en Valencia, crecida en Dublín. Vivo aquí en Valencia. Trabajo en Londres, pero trabajo también a nivel internacional con Naciones Unidas y otras organizaciones. Y como dije, estoy encantada de estar aquí en Valencia, de estar aquí hablando sobre este tema concretamente, que me fascina por la historia y las cuestiones contemporáneas, y no menos porque la comunidad valenciana también se está convirtiendo en una zona de aterrizaje de cables submarinos de alta capacidad. Entonces, mi
disculpa, la presentación está en inglés, pero yo voy a hablar en castellano. Mi presentación hoy se basa en una publicación que hice para el Instituto de Investigación sobre el Desarme de las Naciones Unidas, UNIDIR, el año pasado, titulada Aguas turbias, cables submarinos y el comportamiento responsable de los Estados. Y otra en la que estoy trabajando actualmente, también para UNIDIR, sobre lo que significa en la política y en la práctica cuando los gobiernos tratan o consideran a cables submarinos como infraestructura crítica o esencial. Es un tema muy complicado, pero muy importante hoy en día. Pensaba que era un tema importante a cubrir, no menos porque el enfoque de la conferencia del Congreso de este año de ISACA es un futuro digital sostenible, y en ese sentido interpreto esto como la sostenibilidad de la infraestructura digital de la que dependemos todos los días, así como la sostenibilidad del entorno en el que opera. Entonces, si vemos, este es uno de mis mapas favoritos, es de Telegeography. Es realmente difícil de creer que se tendió el primer cable submarino eléctrico en ese entonces, en 1850, entre Inglaterra y Francia, y el primer cable transatlántico entre Irlanda y Canadá en 1858. Un momento muy diferente históricamente y políticamente para todos estos países. Hoy en día hay más de 1 millón de kilómetros de cables submarinos extendidos por los fondos marinos del mundo. Estos cables transportan más del 95% de las comunicaciones y datos intercontinentales, y la capacidad que tienen es cada vez mayor. Si no me equivoco, alrededor de 100.000 kilómetros de estos cables han sido tendidos por Telefónica o sus subsidiarias, ya sea solos o junto a otros socios. Como se menciona aquí, estamos viendo la transformación digital de prácticamente todo que hacemos, que sean interacciones sociales diarias, servicios públicos esenciales financieros, servicios financieros, de seguridad, de inteligencia, de defensa nacional. De hecho, somos cada vez más dependientes de los cables y la conectividad que proporcionan para nuestras actividades diarias. El cable de telégrafo eléctrico que mencioné anteriormente cayó en desuso después de la Segunda Guerra Mundial y con la llegada de las comunicaciones por radio y satélite. Pero aquí en esta diapositiva presento la trayectoria tecnológica de los cables desde la fecha en que volvieron a ser de uso importante, comercial y estratégico. Eso fue con los primeros cables submarinos coaxiales para llamadas telefónicas, y bueno, eso paulatinamente conllevó a las primeras fibras ópticas submarinas, los cables fibra ópticas en 1980. Y luego quería hacer hincapié en el último aquí, que pone fiber count has increased to 24. Y eso es un desarrollo impresionante, y cabe destacar ese punto final porque en el impulso de conectar nuevos centros de datos a gran escala, que tiene mucho que ver con el tema de sostenibilidad y redes en la nube, los gigantes globales como Google y Meta y Microsoft y Amazon han añadido una capacidad a una tasa de crecimiento anual compuesto de al menos el 70% entre el 2015 y 2019 en 6 de las 7 regiones del mundo. Y con ello han ido cambiando las estructuras tradicionales de inversión y propiedad de cables en muchas de estas mismas regiones, superando así a los proveedores de infraestructura de Internet tradicionales para convertirse en los principales propietarios de la capacidad de cables submarinos. Eso es un dato, creo, que es muy importante y que habría que seguir analizando en términos de la energía asociada, etcétera, que se está usando. Aquí me gusta mucho este gráfico porque es muy sencillo. Explica
más allá de la parte regulatoria que está pasando detrás, en términos de licencias y permisos, los diferentes elementos, como dicen en inglés, de la infraestructura wet y dry, ¿no? La parte marina y la parte terrestre. La parte marítima, que incluye trabajos relacionados con los estudios de ruta, el tendido de los cables, la manutención y la reparación de cables. Y cada esto tiene su complejidad, ¿no? Y luego tenemos la parte terrestre, que supongo que conocéis muy a fondo, que incluye la cámara de acceso al cable, el beach manhole, la estación de amarre, Cable Landing Station, y de ahí la conexión a los puntos de presencia, los POP, los centros de datos y la red terrestre. Y luego desde la estación de amarre pues salen ahí también la conexión con el equipo terminal, el equipo de alimentación eléctrica, que es fundamental, y el sistema de gestión de red, que suele ser virtual. Cada uno, y a mí lo que me interesa por el trabajo que hago, son las diferentes amenazas y vulnerabilidades que tiene cada punto aquí. Si pasamos ahora al tema de amenazas y vulnerabilidades, pues son muchas. En el contexto internacional también sabemos que está cambiando. Estamos viviendo una situación que algunos académicos llaman una paz contestada, una intranquilidad, ¿no? Las situaciones de crisis, disturbios internos, guerras civiles, guerras entre estados, el terrorismo, la creciente división entre los ricos y los pobres es palpable en todas partes. Y esta realidad plantea preguntas significativas sobre las vulnerabilidades e interdependencias, incluyendo con respecto a la infraestructura submarina, que como sabemos ha tenido su propio protagonismo a través de la historia en situaciones de crisis y conflicto. Y me gustó mucho el hecho de que el compañero de Naciones Unidas antes mencionó el tema de los objetivos de desarrollo, porque eso también afecta mucho a los países recientemente conectados y que están también viviendo problemas a raíz de muchas de estas vulnerabilidades, algunos por el tema del cambio climático, que está teniendo efecto a nivel marítimo, y también a nivel de estas cuestiones geopolíticas. Todo esto me lleva a la pregunta de qué es lo que preocupa o qué es lo que debería estar preocupando a nuestros gobiernos y a los propietarios y operadores de los cables submarinos. ¿Y qué significa un comportamiento responsable en este sentido? Estos actores, el sector público y privado, no siempre tiene o comparten las mismas preocupaciones, eso lo sabemos desde siempre. Por ejemplo, lo que tiende a mantener a los gobiernos preocupados son estas siguientes cuestiones. La trayectoria actual de la política internacional y sobre todo la competitividad y la soberanía tecnológica, la inestabilidad estratégica y el espacio reducido que existe para la diplomacia. Eso para mí, mis compañeros que trabajamos mucho en este tema, sí nos preocupa bastante. La existencia, como dije antes, de numerosos conflictos armados prolongados y altamente internacionalizados, y donde cada vez más la infraestructura digital o de comunicaciones es objetivo de ataque, sea físico, ciber u otro. Esto creo que en la base de la ONU deberían estar muy al tanto. Yo trabajé en mantenimiento de la paz antiguamente o anteriormente, y en países como Mali vemos, o Libia o otros países, vemos que siempre la infraestructura del Internet, o sea, la infraestructura básica, es objeto de violencia permanentemente. Ahora vemos recientemente lo que ha pasado en el Mar Rojo, que también es muy problemático. También lo que concierne a lo que preocupa son casos de espionaje que afectan a diferentes componentes y capas de los sistemas de cables submarinos, el potencial sabotaje de cables y otras actividades maliciosas por parte de actores estatales, la llamada actividad híbrida. El alcance y la escala de los requerimientos de patrulla y vigilancia marítima hoy en día, que son muchas y también tienen una parte
que tiene que ver con la sostenibilidad en términos de todo lo que estamos metiendo en el mar para asegurar estas infraestructuras. Luego está la cuestión que mencioné antes, el cambio en las estructuras de propiedad de los cables y el tema de seguridad de la cadena de suministro, que ahora lo estamos incluyendo más y más en lo que estamos llamando seguridad económica, asegurando que partes o hardware, software chino no está dentro de nuestros sistemas. Que sea por bueno o malo, es un tema que está muy flor de piel. El acceso ilimitado o limitado a información sobre fallos en los cables submarinos es un tema que siempre ha gestionado el sector privado, pero ahora que los gobiernos quieren estar más encima del tema, pues es cómo se comparten esos datos y cuáles son los importantes y cómo conseguir implicar todos estos temas, estas cuestiones submarinos en nuestros análisis y gestión de crisis. Luego hay un problema a nivel del régimen internacional existente, a nivel de derecho internacional y cuestiones de responsabilidad y el marco normativo existente. ¿Quién rinde? ¿Quién cuentas a quién? Hay cuestiones de atribución, hay cuestiones de lagunas a nivel de derecho internacional, sobre todo cuando estamos hablando de aguas internacionales. Luego, los problemas ambientales y de sostenibilidad vinculadas a la infraestructura de los cables y otras dependencias, y ahí también tiene que ver mucho con el cambio en la arquitectura de los sistemas y de estos sistemas que ahora van de cable de centro de datos a centro de datos directamente y la energía que requieren para funcionar. Luego hay el problema de siempre de cómo conectar y mantener conectados a los países tradicionalmente aislados, como en muchos países en África, en el Pacífico, etcétera, y por ende cumplir así con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero si vemos las preocupaciones del sector privado, son muy similares, pero hay algunos otros temas que les preocupen, incluyendo la creciente securitización del tema. O sea, ahora está la OTAN, están todas estas organizaciones de seguridad involucradas. De ello salen muchos nuevos requisitos regulatorios vinculados a este creciente enfoque en seguridad. Hay más proteccionismo comercial. Luego preocupa a todos la cobertura mediática de incidentes de cables submarinos, que no son siempre muy precisa, no es siempre muy precisa. Y ahí hace falta un poco de awareness raising y capacity building en ese sentido. Y luego la falta de conciencia pública sobre los cables submarinos y las verdaderas amenazas físicas y cibernéticas a que se enfrenta la industria del cableado submarino. Gran parte del público es interesante, gran parte del público piensa todavía que su conexión a Internet llega por satélite. Eso da igual el país donde vayas, es algo que es súper curioso y no sé de dónde viene esa idea, ¿no? Luego hay, siendo un poco más específica, en términos de cuando hay estas amenazas. Sabemos que en esta región, la nuestra, la europea, la transatlántica, hemos visto un creciente número de amenazas que afectan a los cables. Y estas deben diferenciarse del tipo de amenaza o vulnerabilidad más común en la infraestructura, como cuestiones ambientales, geológicas, actividad comercial legítima como la pesca, etcétera, que de ahí ya vienen la mayoría de los problemas, de los fallos, etcétera. En el contexto europeo y de la OTAN,
Eso, bueno, se incluyen las explosiones del gasoducto Nord Stream, los recientes incidentes que afectaron a un gasoducto y un cable de datos entre Finlandia y Estonia, un cable de datos entre Suecia y Estonia, luego las declaraciones de los gobiernos involucrados sobre la posible implicación de un buque chino en este último, que es preocupante, pero bueno, hay una investigación sobre el tema en este momento. Y ahí es interesante ver que quizás los cables submarinos de datos que fueron afectados no son tan críticos para un par de los países, pero para otro país sí, el mismo cable sí es crítico. Entonces ahí hay también una diferencia entre lo que cómo se lo que considera un gobierno, un Estado crítico y lo que el otro Estado conectado con ese mismo lo considera. O sea, unos sí, otros no. Entonces eso ya a nivel de políticas es complicado. También hay mucha actividad sospechosa en el mar de China Meridional y aquí en particular la creciente preocupación sobre los cables de Taiwán y cómo garantizar la redundancia y la resiliencia en una zona tan disputada. Esta misma semana han salido más cuestiones ahí en esa región. Y también los recientes incidentes que mencioné en el Mar Rojo, donde 3 cables fueron cortados, mucha mala cobertura a nivel mediática también del tema, y luego las reparaciones continúan retrasándose debido a la negación de acceso a la zona marítima por parte de los hutíes. Ahí es una situación súper interesante, muy complicado, pero se repiten muchos de los mismos temas que se han repetido durante toda la historia, o sea, desde que el primer cable submarino se instaló ahí en el siglo XIX. Han habido muchas situaciones similares. Y luego también a nivel de ciberseguridad, no lo tengo aquí en la pantalla, hay muchas vulnerabilidades también, o sea, están las que salen en los componentes de la infraestructura terrestre, el fronthaul, las estaciones de amarre, el backhaul, los puntos de presencia y los centros de datos. Hay vulnerabilidades de ciberseguridad, sabemos, en nuestros puertos y ahí hay muchos depósitos de suministro de cables. En caso de reparación, pues ahí los depositan, etcétera. Los efectos secundarios de una ciberseguridad débil en los puertos pues puede afectar también a una situación de reparación. Luego hay vulnerabilidades de ciberseguridad en el mar, en lo que concierne los buques comerciales de mantenimiento y reparación. Y luego el tema de disponibilidad e integridad de datos en el mar, incluyendo para armadas y estructuras conjuntas y el uso creciente de edge computing como solución, etcétera. Pero los pequeños detalles son siempre los que importan, ¿no? Y aquí cabe destacar que la reacción de los gobiernos ante un incidente de cable submarino no siempre es la misma que la de las empresas, las operarias, etcétera. Y como muestra esta diapositiva, el número de fallos de cable se mantiene plano en aproximadamente 200 por año durante la última década. Y eso es bastante poco, dado el creciente, o sea, el crecimiento de kilometraje en cableado, ¿no? Afortunadamente, hasta ahora, los incidentes intencionales en los que están involucrados actores estatales son aún mínimos, es un muy pequeño porcentaje, pero sin embargo el intercambio de información entre gobiernos y en la industria, más la preparación dentro de un marco de gestión de crisis concertado, son acciones esenciales
que tenemos que poner en práctica en esta era de incertidumbre y también, o sea, como parte de nuestras responsabilidades de actores responsables, de gobiernos responsables e industria responsable. Pero ¿cómo lograr eso de manera responsable es la gran cuestión? Aquí tengo un ejemplo de lo que está haciendo Estados Unidos. Paso rápido, ahí ha habido un cambio significativo. Lo uso como referencia porque solemos copiar o seguir lo que está pasando mucho en Estados Unidos. Figura en la ley y la política nacional un creciente número de instituciones federales y estatales y gran parte de la dirección de la política en la actualidad se centra en la desinversión en donde China está involucrada. Entonces, conseguir que ningún cable conectado a Estados Unidos está conectado con la China. De manera similar, gran parte de la dirección de la legislación está intentando evitar amenazas potenciales involucrando a Rusia también. Y la China, y como dije, bueno, eso sale mucho en las recomendaciones de un grupo que se llama Team Telecom, que hace recomendaciones a la Comisión Federal de Comunicaciones en cuanto a la financiación, el enrutamiento de los cables, etc. También es evidente el énfasis en la infraestructura digital y las diferentes iniciativas de desarrollo implementadas con socios, incluyendo el PGII, que es la Asociación para la Inversión en Infraestructura Global del G7, del Grupo de 7. Entonces, vemos que estas decisiones están teniendo un efecto, o sea, bastante amplio a nivel global en términos de inversiones y también a nivel nacional. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos está pasando una propuesta conjunta para una ley de control de cables. Ya pasó por la Cámara, pero es poco probable que reciba mucho más apoyo, pero el hecho que ha llegado tan lejos es importante. En términos de resiliencia y preparación, pues ha habido un endurecimiento evidente de la seguridad física y cibernética de los sistemas de cables submarinos, tanto de su infraestructura marítima como terrestre, y sus componentes de alimentación de energía y red. Y luego las preocupaciones sobre la redundancia, o sea, de las rutas de cables se están abordando con nuevas rutas, por ejemplo, de Australia a Muscat, en Oman, con una rama de cable que para en Diego García, que es una base militar americana. Hay un enfoque similar en Guam, que es otra base militar, y en otras islas del Pacífico, que ahora es un enfoque bastante importante de estas nuevas rutas de cable donde se intenta no haber conexión con la China en absoluto. Luego, otra cosa que se está haciendo en Estados Unidos es, bueno, se ha aprobado una flota de seguridad de cables, aumentando la flota actual con operadores vitales como Subcom. Y a nivel militar y naval, pues además de patrullas marítimas aumentadas, hay un aumento en los esfuerzos por mejorar las capacidades de monitoreo y vigilancia marítima. ¿Vale? Luego, mira, a nivel europeo, creo que quería destacar el trabajo de la OTAN y la Unión Europea en particular. Pues la OTAN ha establecido o sea, un enfoque de 3 frentes para proteger la infraestructura crítica submarina, no solamente los cables de comunicación, sino también las de energía, etcétera. Tienen ahora una celda de coordinación de infraestructura crítica submarina en Bruselas,
a nivel operacional, además de capacidades existentes. Hay una iniciativa reciente que se llama Digital Ocean, con los jefes de defensa de la OTAN. También se ha establecido un centro marítimo para la seguridad de la infraestructura crítica en Markham, en Reino Unido. Hay más colaboración público-privado y luego hay un montón de ejercicios que se están llevando a cabo. Dos en particular Dynamic Messenger y REPMUS el año pasado. Además de esos desarrollos, hay una serie de instrumentos de la Unión Europea que tienen implicaciones directas o indirectas para los sistemas de cables submarinos. Conocéis todos la directiva NIS 2, la directiva también de resiliencia de entidades críticas, la ley 5G, la ley el acta de inteligencia artificial. Y luego, más reciente, lo que salió en febrero, que es muy interesante leerlo, es la recomendación de la Unión Europea sobre la seguridad y la resiliencia de los cables submarinos, porque ahí también hace referencia a la importancia de la coherencia entre ese instrumento y otros instrumentos enfocados en el tema de ciberseguridad. Luego también la actualizada estrategia de seguridad marítima de la Unión Europea y otros proyectos de PESCO, etc. Hay un montón de otras actividades, incluyendo en el seno de Naciones Unidas. También el instrumento más importante es UNCLOS, sobre the Law of the Seas. El primer comité de Naciones Unidas de la Asamblea General pues lleva negociando desde hace 2 décadas normas de comportamiento responsable de Estados ante el uso de los TICs, y hay una norma específica que usamos para hablar de estos temas. Y ahí pues se sigue hablando de estas cuestiones, y luego hay mucha más atención a recomendaciones de la Comisión Internacional para la Protección de Cables, que hicieron una serie de recomendaciones para gobiernos sobre buenas prácticas, y eso cubre cuestiones de regulación, de protección, de redundancia, etc. Y cada vez más están trabajando también en el tema de sostenibilidad. O sea, y están más metidos los operadores en esos análisis, y finalmente ya están proveyendo datos en términos del carbón y todo lo que están usando en sus sistemas. En resumen, lo que vemos es un endurecimiento de la ley, de la legislación, la política nacional relevante a la inversión extranjera en sistemas de cables, una desinversión especialmente con respecto a China, Rusia y otros países, y sobre todo en relación a inversión y la dirección de rutas de cableado, un endurecimiento de la legislación y política nacional relevante a los componentes de la cadena de suministro, un aumento en el gasto en defensa, en capacidades de monitoreo y vigilancia marítima, más conciencia de las dependencias e interdependencias, y como compartimos el lecho marino con otras entidades, sobre todo de energía, cuestiones de sostenibilidad, los efectos en cascada en caso de un incidente mayor. Y luego mayor atención a la resiliencia, preparación, respuesta y recuperación de incidentes, lo que realmente significa desde una perspectiva gubernamental y donde la cooperación pública-privada está involucrada. Mi último era pasar un poco sobre el tema de la resiliencia, podemos volver a eso. Y luego el último, o sea, en resumen, hay una lista interminable de cuestiones que requieren atención en este tema de cables submarinos, y una mayor coordinación pública-privada, tecnológica, etcétera, para garantizar un ecosistema digital sostenible, conectada, confiable, interoperable hoy en día. Los cables submarinos no solamente
son solo una parte de la gran ecuación, pero una parte cada vez más fundamental que requiere mucha más atención dedicada, incluyendo de expertos en ciberseguridad como los presentes hoy en esta conferencia. Y bueno, con eso termino y lo siento si he hablado mucho de datos muy oscuros, pero es un tema realmente interesante, importante y que ha ido desapercibido en el mundo en que trabajamos. Yo llevo 10 años trabajando el tema de ciberseguridad y muy pocas veces, hace 10 años, se hablaba del tema. Son desde aquí, al menos en Europa, desde que estalló la guerra, desde la invasión de Rusia en Ucrania, pues ya y cosas que han salido desde entonces que pues ha vuelto a salir. Bueno, Camino, muchísimas gracias por esta primera charla que ha sido súper interesante. Para nada, o sea, los datos yo creo que han sido muy relevantes. Además, los has combinado con unas cartografías muy chulas. Me encantan los mapas, estos mapas mentales, estas cartografías donde se pueden ver ahí de una forma clarísima ideas y relacionarlos con conceptos. Y también me queda fascinado un poco de la facilidad que tienes de ir mezclando las dos lenguas, que hablas perfectamente, y es algo muy difícil de hacer. Así que, bueno, te podemos darle un aplauso muy merecido. Y no sé, antes de pasar a la siguiente ponencia, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle y si no, sabéis que tenéis la posibilidad de hacerlo durante la pausa. Gracias. También los sorprendidos de que el 90% de la comunicación no vaya por cable. Creía que cada vez se estaba trasladando más a la comunicación por satélites. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué tanto satélite? Y encima satélites privados. Bueno, repito la pregunta. Entonces, Sí, estás hablando de las nuevas constelaciones, ¿no? En el Low Earth Orbit, ¿no? No sé cómo se dice. las que parecen más lentas. Claro, sí. Sí. Pues sí. Pues hay una explosión de inversión en esas constelaciones, lo sabemos. Tenemos ahora nuestra propia a nivel de la Unión Europea, que se llama IRIS Squared. No sé si la conocéis. Muy interesante. Lo que sí provee es lo que son excelentes para proveer conectividad a localidades muy aisladas o que tienen poca cobertura. Yo de aquí a Chulia hay zonas donde no hay cobertura. Vía Marchante, por ejemplo, ahí hay poca cobertura. Pero eso creo que no es la énfasis. Hay muchos que dicen que dentro de 10, 20 años los satélites van a quitar tráfico de los cables submarinos. Es muy difícil saber si es... yo en este momento no lo veo claro, porque la latencia no tiene nada que ver con lo que tienen los cables submarinos, la capacidad tampoco. Y luego lo que dices, la privacidad, o sea, el ownership de los satélites, hay cada vez más problemas. Si vas a Libia, si vas a Yemen, si vas a Israel ahora, la situación en Gaza, donde toman determinadas decisiones ellos mismos basado en el país que están apoyando. Hay una serie de problemas ahí enormes. Entonces, sí, 95 a 98% son las cifras que usan para describir la cantidad de datos que pasan por cables submarinos. No creo que eso cambie, salvo si hay una interrupción enorme en nuestros modos de comunicación. Pero no puedo explicar por qué hay tanta inversión en las satélites en este momento. La huella de carbono, no sé si es fácil de contestar, pero la huella de carbono de un cable submarino, creo que es bastante menor que la de la infraestructura que va a tener por satélite. Sí, sí, sí. Porque, claro, digamos, para emitir señales, no para recibir
Sí, y también hay cuestiones de seguridad, son mucho más vulnerables. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Gracias. Y también tiene que ver, o sea, como vemos un sistema de cable submarino, solamente la parte marítima o la parte también ahora de estos nuevas arquitecturas, que es de un centro de datos a otro centro de datos. Ahí cambia el cálculo del uso energético también. Muy bien. Pues muchas gracias, Camino, y vamos a dar paso a la siguiente sesión.